Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos vean. Feliz viernes. Viernes, el cuerpo lo sabe, viernes social, pero sobre todo viernes de actualidad política mexicana con nada más y nada menos que Miguel Salinas desde la ahora no sé si estás en la Perla Tapatía o no, pero se encuentra con nosotros dándonos o trayéndonos la información más actual de lo que está sucediendo en México, particularmente con este gobierno que estamos ahorita, al parecer, está dando muchas cosas de qué hablar. Pero Miguel Salinas, titular del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, en modo licenciado, con una oficina bien grande y todo se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? ¡Feliz viernes! Bien, muchas gracias, querido Luis. Fíjate que iba pasando por aquí, vi esta oficina desocupada y que me meto. Dije, aquí me gustó para transmitir. Paracaidista de oficina, vámonos, Sí, ándale, exactamente. No, aquí estoy en Guadalajara, aquí estamos en Guadalajara. Bendito Dios, todo bien allá. Muchas Sí, sí, cosas sí. que hablar, Miguel. Muchas cosas que hablar. Por cierto, antes de dar agradecimientos a todas las personas, en el canal de Telegram los invito a que se unan de Reconquista Network, que te lo vamos a poner aquí en pantalla, porque tenemos rosarios diarios, Miguel. Ya cumplimos un año y honestamente, el crédito se le vamos a los administradores del canal de Telegram, que lo ven en pantalla, un año de rezar rosarios. A Edwin, a Evelyn, a Mónica, varios, no son unos cuantos, no puedo nombrarlos todos, pero hay rosarios diarios, tanto en la mañana como en la tarde, y todas las personas los invito a que dejen sus intenciones. De hecho, vamos a tener a Edwin Rodríguez pronto también para que nos platique cómo surge todo esto. Si me hubieras dicho, Miguel, que íbamos a tener un canal de YouTube y en eso iba a ser parte también las devociones como el rosario, no te lo hubiera creído. Pero bueno, aquí estamos. Antes también de dar agradecimientos, mucha información. En Estados Unidos salió un reporte, Miguel, no sé si salió en México, de que llegamos a la inflación máxima en 40 años. No habíamos tenido una inflación tan grave. Y obviamente los números están blanqueados porque realmente aquí los consumidores hemos sufrido el embate de la inflación un poquito más severo de lo que quieren reportar los medios masivos. Están obviamente intentando tapar el sol con un dedo, aún así, aunque es evidente, pues lo están haciendo y te están dando números un poquito más conservadores. Y ahí te jinetean los números al final de cuentas. Pero bueno, aquí andamos echándole ganas. Ahora sí, agradecimientos de boleita a todas las personas que hacen posible este contenido por medio de nuestra cuenta de Patreon. Si tú eres suscriptor de Patreon o del boletín y tienes la posibilidad de echarnos la mano para seguir haciendo este tipo de comentarios con visión católica, dicho sea de paso, porque somos comentaristas católicos primero que nada, pues te invito a que te unas a la comunidad de Patreon y así nos ayudas, hermano en la fe, hermana en la fe. Échanos la mano para seguir adelante con estos proyectos como medios independientes. Si tú prefieres estar en otro medio en lugar de Patreon, dices, pues es que ya tengo mi cuenta en YouTube, tengo todo ahí coordinado, bueno, ahí está la posibilidad de hacerlo por medio de YouTube. Puedes ser miembro de nuestra comunidad de Reconquista Network. Si tú, por cierto, eres miembro tanto de Patreon o de YouTube, tienes acceso a la promoción con la doctora Jane Rosabal, que es de 12 sesiones de terapia. Ella es una doctora psicóloga clínica gratis. Y te voy a decir algo, las personas que han tomado beneficio de esta promoción les ha ayudado bastantísimo, pero bastantísimo. Entonces, si a ti te sirve, adelante. Entonces, para miembros de nuestro portal Reconquista Network, suscriptores o los que están contribuyendo por medio de Patreon, cualquiera de los dos califica. Y también te invitamos a que te suscribas al boletín de información e inteligencia estratégica, que está Miguel dando actualizaciones constantes sobre lo que sucede en México. Muy, muy buena información para que no se la pierdan. Miguel, ¿qué tenemos en el boletín, por cierto, esta semana? ¿No te han castigado o sí? Pues fíjate que no, porque, bueno, ahorita el único material visual, audiovisual que que hemos subido esta semana, pues es precisamente este programa que tuvimos la semana pasada. Nosotros lo subimos ya diferido los lunes, porque de repente alguien me preguntó, oye, ¿por qué dice que están en vivo si no es cierto, no? Entonces ya aclaré que este programa lo transmitimos en vivo los viernes a las, bueno, normalmente 12, 12:10, 12:15, y en nuestro canal del BIE lo volvemos a subir, o lo subimos los lunes normalmente. Entonces ese es el único material que hemos estado subiendo y la verdad es que ha sido suficiente porque a la gente le ha encantado y hemos tenido otras actividades que no nos ha permitido seguir subiendo más material, pero lo que sí hemos seguido publicando, como tú lo has visto porque lo recibes, es
nuestro boletín de noticias que estamos editando más o menos 2 veces por semana y que estamos enviando vía WhatsApp, vía Telegram, vía Messenger o correo electrónico, pues para que la gente pueda verlo. O si no lo reciben por ninguna de esas vías, pueden entrar y verlo en nuestra página, como tú ya la mencionaste, www.biie.org, esa que está en pantalla exactamente. Y ahí en el buscador pueden poner, o ahí en el menú, como en la barra azul, donde están todos los títulos, uno de ellos es Servicios de Información Estratégica, y ahí lo pueden encontrar. Así que pues eso es lo que tenemos ahorita de actualidad en nuestra plataforma. Por cierto, hablando de páginas y todo, un anuncio tengo, si Dios quiere, este otoño, si se dan los tiempos y condiciones, vamos también a sacar una página web de Reconquista Network. Ese es qué bien. El plan, obviamente es un poquito más elaborado, necesito más recursos, estamos trabajando en todo en ello, pero ahí va el plan para sacar un sitio web de Reconquista Network donde podemos poner los videos, artículos, etcétera, etcétera. Y pues bendito Dios, esto va creciendo, Miguel. Qué bueno. Las personas y pues bueno, ahí vamos poco a poco con la ayuda de ustedes, sus plegarias, es importante echarnos la mano los unos a los otros. Por cierto, así que me olvidé, ahorita lo vamos a hablar al final, también si quieren apoyarnos con Miguel, aparte de la suscripción, Miguel tiene su propio producto que es la pasta dental, que ha sido pues muy buscada, muy querida, para que se pongan en contacto. Esas son las maneras en que nos pueden echar la mano y nos estamos cada quien. Y van a decir la gente, oye, pues se siente muy estilo multinivel. Pues en cierta manera todo es multinivel, o sea, porque cuando tú vas, por ejemplo, a una tienda, a un café, por así decirlo, y andas presumiendo, aquí estoy en el café del Starbucks, o el que tú gustes y mandes, y pones una foto, realmente le estás haciendo marketing a la corporación, y gratis, curiosamente, o sea, y esa corporación utiliza esos recursos para financiar campañas que van en contra del catolicismo y de la cristiandad en general, no solo el catolicismo. Pero a lo que voy es esto. Entonces, si ya lo estás haciendo, pues vamos a hacerlo bien. O sea, al final de cuentas, si vas a andar promoviendo, pues promueva algo local en lugar de andar promoviendo, o si quieres promover también la corporación, pero al menos échanos la mano a todos los que somos independientes, todos los que hacemos de algo local. Últimamente, pues ya lo estás haciendo, ¿verdad? Pues vamos a cerrar bien el círculo. No sé cómo lo veas. Claro, y además, pues muchas marcas, como tú ya lo sabes muy bien, que están consagradas al enemigo, ¿no? Para tener mucho éxito y ventas, y nosotros pues estamos trabajando precisamente en sentido contrario. Queremos dedicar y ofrecer todo lo que hacemos, nuestro producto y trabajo, pues precisamente para mayor gloria de Dios. Entonces la gente que pueda y que tenga bien apoyar y comprar, como tú dices, estos productos, saben que además están apoyando una buena causa. Sí, sí, ahí está, para que lo soliciten y échenos la mano, y estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Ahora sí, vámonos de la información directito, Miguel, a ver, ¿qué onda? ¿Qué tenemos esta semana? Mira, está la cumbre, ahí hubo discrepancias, obviamente, todo lo que quieras, todos los datos que han sonado acá. La discrepancia entre esta administración y la administración de AMLO. Marco Rubio, y AMLO se confunde, por cierto, critica a Ted Cruz en lugar de tratar de criticar a Marco Rubio. Marco Rubio literal estuvo describiendo al régimen de López Obrador como un narcorégimen, o sea, que le entregó el país al narco literal. Sequías, Monterrey, están racionando el agua, me duele mucho, estamos pidiendo oración. Inflación aquí en los Estados Unidos. ¿Qué más? No, hombre, hay un chorro de cosas que, por cierto, salió ahí en el boletín. Felipe Calderón también sale al parecer en las noticias, entre otras cosas más, por lo que traigas. A ver, tú dale, empiézale, ¿qué quieres hablar? Bueno, pues efectivamente ya más o menos comentaste un poco del temario que vamos a manejar en este programa, si el tiempo nos lo permite. El domingo pasado, como tú recordarás, y nuestros amigos que hacen favor de vernos, tuvimos una elección local en 6 estados del país, aquí en México, y eso también iba a marcar un poco cómo iban a venir las cosas en las próximas elecciones. Aquí se cambió de gobernador y congresos locales y alcaldías o presidencias municipales en el estado de Hidalgo, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo. Esos son los 6 estados en los que se iba a cambiar de poderes. Se creía que, bueno, Morena pensaba que iba a ganar los 6, obviamente eso no estaba contemplado así por los analistas más serios. Se calculaba que iba a ser 4-2, 4 estados para Morena y 2 para la oposición. Al final de cuentas prácticamente quedó así, pero Tamaulipas todavía se está dirimiendo y se va a dirimir en los tribunales porque fue la elección quizá más, no la única, la más
contaminada por delitos electorales y por la intervención del narcotráfico. Y ese es el tema, y esa va a ser la constante que vamos a manejar a lo largo de este programa. El amaciato ya cada vez más abierto, descarado, y que lo ven en todos lados entre el gobierno de López Obrador con las fuerzas del narcotráfico, y que ahora se ha convertido Morena en el brazo político de los cárteles del narcotráfico en México. O sea, es una cosa de veras increíble, pero esa es la realidad que estamos enfrentando. Se vieron, bueno, la sorpresa fue que en Durango, que es parte de este triángulo dorado que López Obrador quiso cambiarle de nombre, como ya lo dijimos la semana pasada, por el triángulo de la gente trabajadora, honesta y valiente prácticamente, ¿no? A la que se refiere es precisamente la cuna del narcotráfico encabezado por el cártel de Sinaloa. Entonces, imagínate, este es un guiño, es un cariño, es una muestra de amor, ¿no? De afecto de López Obrador hacia el cártel de Sinaloa. Bueno, pues Durango, que es parte de este triángulo dorado, pues fue ganado por la oposición, que eso fue una sorpresa. Aguascalientes no era sorpresa, ya se sabía que iba a ganar la oposición. Y en el caso de Oaxaca, fue entregado literalmente. Oaxaca es un estado que siempre ha sido gobernado por el PRI, y ahora va a ser gobernado por Morena, que básicamente es el mismo PRI, pero el PRI de los años 70, ¿no? Entonces, el gobernador saliente, que se apellida Murat, seguramente negoció con López Obrador una embajada, porque eso es lo que se está, ahorita es la moneda de cambio, a cambio de impunidad, por supuesto, y que no lo vayan a perseguir por todas las tropelías que ha hecho en ese estado, ¿no? Que es uno de los estados más pobres del país. Por cierto, fíjate, Oaxaca estos días también ha sido noticia, no solamente por su elección, sino por el desastre que causó el huracán sí, que estuvo en México. Como Ágata, me parece que es Ágata, o sí. No recuerdo el nombre exactamente, pero resulta que sí, Ágata golpeó de manera particular a Oaxaca, que además pues es un estado muy pobre. Y el problema es que como López Obrador desmanteló el Fondo Nacional contra Desastres Naturales, que se llamaba el Fonden, creado en tiempos, me parece que de Vicente Fox, y que tenía un acumulado de por ahí de unos 300,000 millones de pesos, precisamente para prever cualquier situación que pues la naturaleza sabemos que es muy impredecible, pero dentro de lo impredecible pues uno puede tener cierta precaución de saber que pues, los huracanes son un fenómeno que se van a estar repitiendo cada año y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, López Obrador, desde que entró al poder, desmanteló, echó mano de este fondo, se lo robó literalmente para repartirlo y darlo como dádivas, y ahora que se ocupa, pues no hay. Entonces, Oaxaca está sumergida en el fango y está pues ahora padeciendo, va a empezar a padecer lo que es tener un narcogobierno como han sido los gobiernos de Morena. Entonces tienen ahora esta doble tragedia, ¿no? Los oaxaqueños, que hay que pedir por ellos también, por supuesto. Claro. Fíjate que dentro de la elección, pues de los temas que estuvieron muy presentes, como ya mencioné, pues era la intervención directa del narcotráfico, donde se vieron escenas, ¿no? Ya de los cárteles llegando directamente a las casillas electorales a decirle a la gente, pues obviamente iban comandos armados diciéndole a la gente que tenían que votar por Morena, o sea, no había otra opción. Claro. Y eso era los que les permitían votar, y si no, simplemente llegaban y cerraban la casilla y daban el triunfo directo a Morena. Esto fue algo de veras descarado, escandaloso. Yo espero que haya alguna repercusión a nivel pues internacional de los organismos que cuidan, en teoría, bueno, pues estos procesos electorales, y que aunque se hicieron de la vista gorda cuando pasó el proceso en Estados Unidos, pues ojalá aquí sí vaya a haber alguna repercusión, ¿no? Pero además estamos viendo que hay una campaña directa, o sea, previo a la elección, donde muchos políticos norteamericanos, como tú lo mencionaste hace un momento, han estado denunciando este amaciato entre López Obrador con el narcotráfico, y esa va a ser la tónica a lo largo de todo este programa, de los temas que vamos a ir abordando. Fíjate, además también quiero comentarte, si me lo permites, querido Luis, que Francisco Labastido Ochoa, no sé si tú lo recuerdes, él fue gobernador de Sinaloa, fue secretario de Gobernación,
con Ernesto Zedillo y pues ha tenido muchos cargos, fue secretario general del PRI, o sea, ha tenido muchos cargos relevantes, fue candidato a la presidencia en el año 2000 y perdió precisamente con Vicente Fox. Bueno, pues este hombre que conoce muy bien todos los pasillos, ¿no?, internos de la política mexicana desde hace muchas décadas, un dinosaurio exactamente, le concedió una entrevista a Carmen Aristegui esta semana y en esa entrevista él declaró que López Obrador ganó la elección en 2018 gracias al apoyo y el voto de los priistas. Es algo que ya sabíamos, ¿no? O sea, era algo evidente, pero el hecho que lo confirme alguien de este nivel, pues yo creo que es muy relevante porque es una voz autorizada, digamos, que conoce y que dijo que el PRI votó en masa, o sea, fue el voto corporativo del PRI es el que le dio el triunfo a López Obrador. Y que por eso es que López Obrador no ha tocado a Peña Nieto precisamente porque es uno de los, es un pago de favores, o sea, fue algo de veras terrible, ¿no? Wow. O sea, bueno. O sea, ¿eso dijo la Bastida o eso? Eso dijo la Bastida, no, eso dijo la Bastida, ¿no? Que a Peña Nieto no lo han tocado, porque acuérdate que Peña Nieto y la Bastida no son del mismo grupo político, por eso en cierto aspecto pues se pueden atacar, ¿no? Entonces, bueno, pero disculpa la interrupción, Miguel. Sí. Qué bueno que yo sí sé esa observación, pero para la gente que no sabe, porque la gente dice, espérame, pues si la Bastida es priista y de antaño y Peña Nieto es del PRI, ¿por qué no se llevan bien o por qué hay facciones en un mismo partido? Explícanos por encimita. Pues se ha dado desde siempre, ¿no? O sea, hay que recordar que los orígenes del PRI, pues vienen de la Revolución Mexicana, de los caudillos, que cada uno encabezaba una corriente, un ejército en ese momento y después se convirtieron en corrientes políticas que todos se alineaban y todos aceptaban ciertas reglas, pero entre ellos se golpeaban, se atacaban, se trataban de obstaculizar, ¿no?, la llegada al poder, pero oficialmente y de dientes para afuera, pues todos marchaban como una unidad, como un ejército. La realidad es que no era así. Y esto ha sido a lo largo de toda la historia del PRI, ¿no? Y ahora lo es Morena mucho más. Entonces, aquí el asunto es que nosotros estamos viendo cómo la Bastida, que pertenece a otra generación, no solamente generación, sino a otra corriente de pensamiento diferente a la de Peña, pues no tiene empacho en denunciarlo, en decir este tipo de cosas, pues porque él no tiene ningún favor que pagarle o que deberle a Peña Nieto, ¿no? Claro. Por eso fue que lo denuncia. Pero fue muy interesante esta revelación, porque además López Obrador inmediatamente brincó y pataleó diciendo que como no, que era falso eso que había dicho, que no era cierto. O sea, trató de descalificar. Como te acuerdas que hace 8 días habíamos mencionado el mismo caso que sucedió, pero con la declaración de Muñoz Ledo, el fundador de Morena, uno de los fundadores de Morena y un hombre de la izquierda durante pues ya casi 70 años, ¿no?, de los cerca de 90 que tiene. Entonces, pues es muy interesante cómo cada vez más voces en México le están diciendo a López Obrador, pues efectivamente lo que es, ¿no? En el caso de Muñoz Ledo, pues que era un narcotraficante prácticamente. En el caso de la Bastida, pues que había llegado gracias al apoyo del PRI y de Peña Nieto. Pero esto va a ir creciendo cada vez más. Y fíjate, esta semana también se publicó una columna de una de las periodistas más prestigiadas en México, que es Beatriz Pajés. No sé si tú la conoces. Ella es hija del fundador de la revista Siempre, una revista de mucha tradición y mucho arraigo político aquí en México, muy interesante, con artículos muy bien hechos. Beatriz pues no comparte, digamos, nuestra postura religiosa, por supuesto, ni mucho menos, pero ella fue y ha sido siempre pues priista, ¿no? Pero se ha convertido en una de las voces más críticas del sistema de Morena y de López Obrador y de su gobierno, y su columna se titula Presidente, ¿es usted narco o aspira a convertirse en uno de ellos? Y le hace un recuento muy interesante y me gustaría mencionar algunas de las cosas que le saca en la columna porque creo que vale mucho la pena. Ella menciona que él es consciente, López Obrador, de que la gira de la que nosotros hablamos la semana pasada, de que fue a inaugurar una carretera en Badiraguato, pues realmente no necesitaba la presencia física del presidente. Él simplemente fue a dar una demostración de fuerza y prepotencia, llegando a un lugar inaccesible a la cual otros presidentes no hubieran tenido acceso o que hubieran corrido
o hubieran recibido algún atentado, López Obrador pudo entrar a la cuna misma o al seno del cártel de Sinaloa precisamente porque cuenta con la protección de ellos. Pues sí, en su se le columna conoce. menciona Beatriz Pajés Yergo, pues que el hecho de que le quiera cambiar el nombre, como mencionábamos, ¿no? Del Triángulo Dorado, es una declaración de amor a la familia Guzmán Loera y a todos los grupos delincuenciales que operan en el país. La verdad es que la columna está demoledora. Yo le recomiendo a la gente que lo vea. Nosotros la publicamos, por supuesto, en nuestro servicio de información estratégica. Aquí ella también afirma que esta demostración de afecto de López Obrador es para que los grupos delictivos sigan apoyando a Morena en las elecciones, no solamente con dinero, sino también de manera, como ya vimos, ¿no? Intimidando a los votantes. Y bueno, pues dice que a cambio de este apoyo, pues les ha permitido que tengan una libertad plena, sin ningún obstáculo, que el gobierno se ha hecho a un lado, se ha replegado para que ellos puedan seguir pues delinquiendo. Y fíjate que ella menciona en su columna un dato muy interesante. Dice que de acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado 2021, México se encuentra como en el lugar número 1 a nivel mundial, como el mercado criminal más grande a nivel global. Imagínate. No, no es cierto. Es el lugar número 1 de 193 naciones donde se cometen toda clase de delitos. O sea, estamos hablando en contraste con países como Nigeria, donde acaba de haber, por cierto, un martirio masivo el día de Pentecostés, Afganistán, Yemen, entre otros países que incluso la misma Rusia y China, que se distinguen precisamente por ser regímenes criminales y totalitarios. O sea, aún así está por encima de todos estos países y otros más del África Central. Así es, exactamente, sí, estamos por encima de todos ellos, para que tengas una idea. Y esto es fruto y consecuencia directa de la política, de las políticas de López Obrador, no solamente la política de seguridad, sino también económica y demás. Y fíjate que ya pasando a otra información que aquí tenemos a la mano, uno de los saldos negativos que ha tenido o que ha arrojado esta política equivocada de López Obrador, que es muy interesante este análisis que lo publicó un columnista esta semana, es la captura de instituciones públicas, ya sea policías locales, ayuntamientos, ministerios públicos, cárceles, etcétera, por parte del crimen organizado, lo cual ha permitido que estas células delictivas sustituyan las 3 funciones básicas del Estado en muchas regiones del territorio nacional. ¿Cuáles son las 3 funciones básicas? Pues es una, el uso legítimo de la violencia, que además debe de ser exclusivo del Estado, y los sicarios, pues de una manera que no es legítima, por supuesto, pero sí real, ellos ejercen la violencia, haciendo a un lado esa facultad exclusiva que debería tener el Estado. La segunda característica que el crimen organizado ha tomado y que ha usurpado del Estado es el cobro de impuestos, obviamente a través de las extorsiones y el cobro de derecho de piso. O sea, es un impuesto al final de cuentas porque te lo imponen, ¿no? Sí. Y la tercera es la aplicación del Estado de Derecho. Las nuevas normas son las de los criminales, es decir, ellos son los que dicen qué es válido, qué es inválido, qué es justo, qué no es justo, como incluso poner los retenes en las carreteras, en fin. O sea, estas 3 funciones básicas que ejerce cualquier Estado, pues ahora las han ido tomando cada vez más las fuerzas de narcotráfico, gracias a la tolerancia y a toda la facilidad que les ha dado el gobierno de López Obrador. Wow. Y otro factor, ¿no? Fíjate, otro factor también en el que ha tomado poder, en que ha tomado las riendas el narcotráfico ha sido en los procesos electorales, anulando precisamente la democracia, anulándola de facto, porque ya no hay una democracia real. Y ellos son los que determinan y que dicen quiénes van a ganar y en qué condiciones, ¿no? O sea, fíjate qué situación tan terrible estamos enfrentando ahorita como país, precisamente como consecuencia de lo que está haciendo López Obrador. Perdón, te interrumpí, vas a hacer un comentario.
No, sí, no, nomás a agregar, curiosamente, mientras hace este comentario, el diario El Norte, que es el dueño del Grupo Reforma, que están ahí en Monterrey, publica curiosamente esto de los marinos que venden uniformes al crimen organizado y obviamente impunemente, según el Sí, artículo ahí del Grupo Reforma, que se me hace algo muy impactante, muy serio. Y esto que mencionas también ahí en Sinaloa, de Badiraguato, pues mira, hay otro término, Miguel, que utilizan acá en el ambiente geopolítico, pues fue rendir pleitesía, a final de cuentas, o sea, así es. eso es lo que es, eso es todo lo que aparenta, pero bueno, allá él y su conciencia. Está serio realmente este aspecto de la ingobernabilidad que impera en México. Ya van varios senadores, inclusive demócratas, Sí. que históricamente se han portado más, digamos, benévolos, por así decirlo, con México, o al menos de dientes para afuera. En este caso, están denunciando el descaro de este gobierno, evidentemente, para que tengas gente, Miguel, del tamaño de La Bastida, Muñoz Ledo, entre otros, dinosaurios de antaño, que es No, gente que obviamente... acuérdate también que Cuauhtémoc Cárdenas se lanzó, lo mencionamos la semana pasada. Sí, 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 o sea, y estamos hablando de gente que tiene cola que le pise, no estamos hablando de Claro, angelitos, o sea, estas claro. personas no son, no, para la gente que nos ve fuera de México o incluso los Estados Unidos, estos no son angelitos bajados del cielo, o al menos que fueran a patadas. Estas Bueno, sí personas... son angelitos bajados del cielo, pero muy abajo, ¿no? Cayeron Muy muy abajo. a pedradas, pero a lo que voy, estas personas, si algo conocen es toda la cloaca que es el sistema político mexicano y llegan a sobresalir tanto precisamente porque saben cómo participar en este chiquero político, por Claro, desgracia. Pues claro. ya para que ellos mismos estén desaforando y estén denunciando es que, pues como dice el dicho, si así está el caminito, ahí te encargo el rancho. O sea, así de feo está la situación. Claro, así es. Dice Edwin, por cierto, que es muy similar a Venezuela. No sé en qué tanto se parecerá a Venezuela, porque aquí tenemos el factor del crimen organizado. Yo desconozco qué rol tenga el crimen organizado allá en Venezuela, ¿o no? A ver si nos Bueno, especifica, Edwin. mira, la similitud es que el crimen organizado en Venezuela está trabajando a la par con el gobierno de Maduro y desde Hugo Chávez, pero con el gobierno de Maduro. O sea, las mafias Okay. venezolanas de narcotráfico que estaban asociadas con las células o los cárteles de Colombia, acuérdate, se beneficiaban también porque ellos surtían de petróleo o se intercambiaba petróleo por drogas, en el caso de Venezuela con Colombia, y estas mafias de venta de petróleo, digamos, ilegal, se controla también desde el gobierno, es decir, hay un contubernio también de las células de la delincuencia, no necesariamente de droga, pero de delincuencia al final de cuentas, el gobierno las controla, están aliados con ellos, en ese sentido sí sería, digamos, parecido. Aquí hay otro factor, pues, que es el de la droga y sobre todo, pues, la frontera con Estados Unidos, ¿no? O sea, Sí, 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 ahí eso marca la diferencia completamente, ¿no? O sea, todos los delincuentes del mundo quisieran tener como su puerta de entrada a Estados Unidos y pues el único país que lo tiene, aparte de Canadá, pues es México, pero bueno, en Canadá la sí, situación es diferente, pero claro. México sí tiene toda la facilidad de poder exportar o meter de manera ilegal pues todos los estupefacientes a el principal consumidor a nivel mundial, que es el mercado norteamericano, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, hablando de estos senadores, bueno, pero fíjate que antes de mencionar dos declaraciones, porque quiero mencionar lo que dijo Bob Meléndez y lo que dijo Marco Rubio, pero antes de mencionarlos a ellos, me gustaría darte otro dato que también es demoledor e impresionante, porque además lo publica un ando de promoción. periodiquillo ahí, un pasquín barato, que yo creo que tú has de conocer, que se llama el New York Times, ¿no? Un periódico que creo que es barrial, circula ahí entre vecinos, Un una cosa blog. así. Es un blog, creo, algo así, no estoy seguro, ¿eh? Ajá, así es. Bueno, pues este periodiquillo, como dice López Obrador, que resulta que dedica un artículo de fondo muy amplio y lo publica creo que en su portada esta semana. Me refiero, cuando digo portada, me refiero a la versión digital, por supuesto, para
hacer un llamado de atención sobre la grave situación de violencia e inseguridad que padecen los médicos en México. Y este es el tema precisamente por lo de los médicos cubanos, que ya lo hemos mencionado. Bueno, pues en este artículo, que es muy amplio, obviamente no lo vamos a leer aquí porque nos llevaría más del programa, pero es muy interesante lo que ellos mencionan, dramático y terrible, pero es importante que la gente, sobre todo tu auditorio de vernos en tu canal, que nos ve de aquel lado o sea, en Estados Unidos, que muchos son mexicanos y que pues no tienen como que acceso a ver o a entender realmente qué es lo que está sucediendo en México, y que lo que nosotros queremos es que ellos tengan esta información completa. Bueno, pues esto les va a dejar una idea muy, muy grave, muy complicada de cómo están sucediendo las cosas. Resulta que, como ya mencionamos, que el crimen organizado ha ido tomando control de más y más territorios y que ha ido supliendo al gobierno en estas funciones que ya mencioné, también ha tomado control de los servicios de salud. De hecho, en este artículo se reportan muchos casos, de miles que ha de haber, de médicos que son secuestrados para ir a curar a sicarios que han sido balaceados y los amenazan de muerte a los médicos, que si se muere el paciente, se mueren ellos también. Sí, es el también en este artículo se menciona que los grupos criminales cobran a las clínicas una extorsión mensual, que es esto que te había mencionado, sobre que ellos ejercían este poder de cobrar estos como impuestos. Incluso en el estado de Zacatecas, por ejemplo, personal médico fue asesinado porque estaban llevando a un herido en una ambulancia a un hospital, y como eran de un cártel enemigo, los emboscan y matan a los médicos y paramédicos que llevaban este paciente. O sea, a ese grado de locura estamos llegando, y obviamente muchos médicos tienen que renunciar a sus trabajos porque son extorsionados o porque tienen el miedo de ser secuestrados. Por eso es que muchos de estos médicos no pueden cumplir con esta labor que decía López Obrador de irse a la sierra de Oaxaca, a la sierra de Guerrero o de Chihuahua, donde tú quieras, porque no hay las condiciones que ellos puedan ejercer su profesión. E incluso, bueno, pues por ejemplo, por eso es que muchos médicos a nivel nacional se indignaron por el anuncio de López Obrador de que iba a contratar médicos cubanos, porque supuestamente no había quienes estuvieran dispuestos. Pues claro que no los hay, porque no hay las condiciones para ejercer su profesión, ¿no? Esto es algo terrible. Fíjate, el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que la decisión de traer médicos cubanos se debió a una razón ideológica y política. No es una decisión técnica, científica ni racional desde la perspectiva de la gestión de un sistema de salud. O sea, las críticas que le han caído a López Obrador por estas tonterías ha sido verdaderamente tremendas a nivel mundial. Pero fíjate que hay un dato que publica el New York Times en su artículo, muy interesante. Yo no lo sabía, no sé si tú estabas al tanto, fíjate. Perdón. Mira, el país, o sea, México, México no tiene una escasez de médicos. Hay 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes. 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes. ¿Sabes cuántos hay en Estados Unidos? Que uno puede considerar que es un país, bueno, no solamente de primer mundo, sino que tiene totalmente satisfecha su demanda médica. En Estados Unidos hay 2.6 médicos por cada 1,000, o sea, nosotros tenemos 2.4 prácticamente, y considerando la diferencia de población, que Estados Unidos casi es el triple de México, o el doble, podríamos decir que pues estamos a la par o tenemos incluso más en proporción, ¿no? Entonces, fíjate qué dato tan interesante. O sea, no hay una falta de médicos, lo que falta son condiciones, porque los hospitales no tienen medicinas, no tienen infraestructura para atender pacientes, porque López Obrador ha desmantelado el sistema de salud de manera criminal, como ya lo hemos informado en otras ocasiones. Bueno, ya después de este artículo del New York Times, ahora sí quiero comentar, si me lo permites, estas declaraciones que tú mencionaste en un principio, porque, bueno, esto estamos hablando del diagnóstico, pero ahora hay que ver pues las repercusiones que han tenido el descaro de la alianza de López Obrador con el narcotráfico, ¿no? El senador Bob Meléndez criticó la decisión de López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas, precisamente porque pues ya sabemos que Estados Unidos no cedió ante el chantaje de invitar a Cuba, a Venezuela o a Nicaragua.
Y como tú mencionabas, que es un senador demócrata, obviamente no tiene nada que ver con los conservadores, dijo que pues la cumbre se iba a prestar como una suerte de filtro, ¿no? Para separar y distinguir, y ahora sí, a los matones, ¿no? Autoritarios de los regímenes democráticos. Y fíjate lo que él dijo, que es muy interesante. Me uno a los que están cada vez más preocupados por la decisión del presidente López Obrador de estar con dictadores y déspotas, en lugar de representar los intereses del pueblo mexicano en una cumbre con sus socios de todo el hemisferio. O sea, son palabras, como ya lo hemos visto cada semana contigo, Luis, cada vez se va subiendo más el tono de la crítica, del señalamiento hacia López Obrador. Así empezó Saddam. Es lo que preocupa, es lo que preocupa. Pues sí, fíjate, aunque yo no quisiera tomar como ejemplo ni a él ni a Gaddafi, porque yo creo que ahí les inventaron los cargos. Sí, no digo que no sean, que hayan sido inocentes, pero me refiero a que fue algo muy burdo. Pero fíjate, en el caso de Manuel Noriega, tú lo conoces o lo supiste de él, que fue el general que dirigió, que gobernó, también dictador, en Panamá y también por otras circunstancias, ¿no? Porque ahí era el asunto del canal de Panamá, pero él sí tenía, pues parece, un vínculo probado con el narcotráfico, porque además era un paso muy cotizado, pues imagínate, ¿no? Y muy codiciado por las fuerzas de narcotráfico, poder pasar la droga del Atlántico al Pacífico, tenían que pasar por el canal de Panamá. Y Manuel Noriega parece que fue quien se benefició de esto. Bueno, Estados Unidos tenía la investigación, los elementos y actuó en consecuencia. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, no creo que Estados Unidos vaya a tomar esta decisión, pero bueno, ojalá lo hagan. Fíjate que en parte, por aquí se estuvo rumorando, ¿no? En algunos analistas, que López Obrador no había querido ir porque sabe que ya hay una investigación de por medio en curso en Estados Unidos de él y los vínculos que él tendría con el narcotráfico. Y fíjate que por eso es que no fue a la cumbre Nicolás Maduro. Uno de los más interesados de que hubiera ido hubiera sido el propio gobierno de Estados Unidos. Fíjate cómo se manejó esto. Estados Unidos no lo invita para no meterse en un problema diplomático, porque si hubiera llegado a territorio norteamericano, Nicolás Maduro lo hubieran tenido que detener porque hay una orden de aprehensión contra él. Si lo hubieran detenido, se hubiera desatado una cuestión diplomática que hubiera tenido repercusión internacional. Entonces, prudentemente, por decir de alguna manera, o cobardemente, o como lo quieras llamar, el gobierno de Estados Unidos no quiso invitar a Nicolás Maduro, le hizo un favor, y sale este idiota de López Obrador a decir, no, invítenlo, y yo que Nicolás Maduro le decía, cállate, animal, si lo que no quiero decir, ¿no? Así es, exactamente, y el mismo caso es con el dictador de Nicaragua, con Manuel Ortega, perdón, y seguramente sería el caso, pues bueno, con Cuba pues ya sabemos que no hay ningún tipo de trato ni relación, pero en el caso de estos dos, que sí tienen pues delitos que les pueden inculpar en Estados Unidos, pues no quisieran bajo ninguna circunstancia pisar territorio norteamericano. Bueno, pues López Obrador parece que por ahí algo anda temiendo al respecto, porque fíjate que tú sabes, porque ya lo hemos comentado, que desmanteló esta unidad de inteligencia de la DEA que operaba en México desde hace 25 años y que había sido gracias a la cual se habían dado golpes fundamentales contra algunos grupos del narcotráfico. De hecho, fue la que permitió la captura del Chapo Guzmán en las ocasiones que ha sido capturado. Bueno, pues resulta o parece ser que se ha filtrado, ya te lo había comentado yo en alguna ocasión, que existen videos de los hijos de López Obrador recibiendo dinero de los hijos del Chapo Guzmán allá en Badiraguato. Bueno, para las campañas de López Obrador. ¿Por qué existen estos videos? Precisamente porque es una prueba en la cual ellos podían chantajear y obtener los favores que requirieran del gobierno, si es que llegaban a ser gobierno. Y estos videos parece que de alguna manera fueron obtenidos por esta unidad de inteligencia. ¿Por qué? Porque esta unidad de inteligencia, que era de miembros o de parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas, pues estaba corrompida también, y entonces le hacían llegar información a las dos partes, tanto información de los cárteles al gobierno norteamericano como al revés.
algunas de las operaciones del gobierno norteamericano y de la DEA se las hacían llegar a los capos, la vendían la información. Entonces, parece que estos videos se los hicieron llegar a las Fuerzas Armadas. El ejército tiene copias de estos videos y por eso, a eso se debe el cambio radical de postura de López Obrador. Como tú sabes, él ha sido muy hostil contra las Fuerzas Armadas e incluso declaró en la campaña que casi las quería desaparecer y que quería mandarlos a los cuarteles. Y de repente viene un cambio radical de postura que nadie se explica, donde les entrega todo, les entrega la hechura de las obras, de sus 3 obras principales, el aeropuerto, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, para que ellos lo construyeran, y les soltó un presupuesto como nunca antes lo habían tenido en la historia. ¿Para qué? Precisamente porque los generales le mostraron los videos que tenían en su poder. Entonces, por eso vino este cambio radical, y para consolar a la Marina de que no les habían tocado obras, pues les entrega el control de las aduanas de los puertos, que también es un negocio multimillonario y que estaba en manos, pues, de la Secretaría de Economía, y que ahora los tiene la Marina, bueno, pues para tenerlos contentos a todos, ¿no? Entonces, López Obrador sabe que este grupo de inteligencia de la DEA es el que más daño le podía causar, y por eso lo desapareció. No sé si supiste o comentamos en el programa anterior que incluso el avión, uno de los aviones que tenía de Estados Unidos, de la DEA, que estaba en el aeropuerto de Toluca, pues lo quitaron. O sea, le dijeron, ya sácalo de aquí porque vamos a ocupar el hangar y no te vamos a volver a prestar. ¿Por qué? Pues porque este video, este avión ha servido durante mucho tiempo para hacer espionaje a estos grupos, y son los que les han dado estos golpes tan fuertes. Bueno, pues otra de las respuestas que hubo esta semana, como tú lo sabes muy bien, fue precisamente del senador, ahora sí republicano por Florida, Marco Rubio, que es, bueno, pues uno de los políticos, como tú bien lo has dicho, que más han presionado o que más presionaron para que a la cumbre no asistieran ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba. Y cabe recalcar, Miguel, si me permites, sí, es de claro, la jerarquía aquí en los Estados Unidos, porque forma parte del Comité de Inteligencia y del alto mando del Comité de Inteligencia, donde muy pocas personas, incluidas personas del Ejecutivo, o muy pocas personas a nivel de gobierno, tienen acceso. O sea, él tiene niveles los más elevados de acceso a secretos de Estado. Esto no lo van a decir oficialmente, pero una persona, para que se den idea, como Rubio, difícilmente en términos prácticos, no en papel, ¿va? Pero en términos prácticos lo van a poder sacar de su oficio, al menos en una elección, o sea, porque ya tienen acceso a nivel de información tan restringida, tan privilegiada, que obviamente no se pueden dar el lujo de que, bueno, ya perdiste una elección, ahora el que viene. ¿Sí me explico? Esas personas ya están muy controladas, por ponerlo de esa manera, para que lleguen a ese nivel. Entonces, tiene mucho peso, obviamente es hispano, de herencia cubana, del área de la Florida, es completamente bilingüe y tuitea en ambos idiomas. Bueno, para que nos demos una idea de quién es Marco Rubio, y ex candidato presidencial, por cierto, por si faltaba más algo ya al currículo o al resumen, como decimos acá. Ahora sí, dale. Ex precandidato, exactamente, y quizá próximo candidato también. Bueno, pero el asunto es que por eso tiene un peso tan grande las palabras y las declaraciones de este personaje que tú bien nos has dado el contexto de quién es. Él dijo, me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana. Esto yo creo que es una declaración de guerra, como no lo habíamos visto, yo creo que nunca, de parte de un senador. O sea, este lenguaje, digo, para la gente que aborrece a Trump, vamos a darles un poco de miel, ¿no? Para que se regoden. Este lenguaje no lo había dicho ni siquiera Donald Trump en su parte más agresiva de la campaña. O sea, nunca se llegó a expresar en estos términos, ¿no? Sí. ¿Y aquí qué dice mi queridísimo Andrés Manuel sobre estos calificativos? No le cayó bien, ¿va? No, por supuesto. Entonces él siempre se ha quejado de que estos senadores y pidiéndole a la gente que no vaya a votar por ellos en las próximas elecciones. O sea, y fíjate lo absurdo de esto, ¿no? Él quejándose de que no deberían de Estados Unidos de intervenir en los asuntos de otros países y haciendo siempre este llamado, ¿no? Este lloriqueo del intervencionismo norteamericano, del intervencionismo imperialista,
pero él mismo contesta con esa misma moneda interviniendo en los asuntos norteamericanos e incluso, porque yo no sé si lo viste por ahí, en asuntos de la elección en Colombia, porque en Colombia, como nuestros amigos han de saber, se está llevando a cabo un proceso electoral para cambiar al presidente, bueno, o sea, porque llegó el término o sea, les toca elección, pues, y uno de los candidatos es Petro, que es el López Obrador, el Nicolás Maduro de Colombia. Eso sería lo peor que le podría suceder a Colombia. Ojalá que nuestros amigos y hermanos colombianos no vayan a cometer el mismo error que se ha cometido en México, porque los va a hundir en el comunismo. Bueno, pues Petro, que está compitiendo en Colombia, es apoyado por López Obrador, y López Obrador salió en defensa de él diciendo que era una víctima de los mismos ataques supuestamente que él sufrió cuando era candidato, pues diciendo que pues que había una guerra sucia de lo más indigno, diciendo, él dijo, todo lo que ya vimos y padecimos en México, Petro es un peligro para Colombia, es comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela, pero todos, eso es lo que dijo López Obrador, todos unidos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético. Bueno, pues esto generó una respuesta muy fuerte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que calificó el hecho de estas declaraciones de López Obrador como una injerencia desobligante en los asuntos internos de su país, que no tenía él nada que ver ni por qué meterse ni opinar, porque era totalmente ajeno, ¿no? O sea, casi haciendo un llamado para que la gente votara por su amigo Petro. Bueno, ahora fíjate, esta semana también para López Obrador ha sido una semana terrible dentro de todo, no solamente por las declaraciones que ya vimos, no solamente por el artículo del New York Times, no solamente porque en las elecciones quedó evidenciado su contubernio con las fuerzas de narcotráfico, sino porque además hubo 2 golpes que le afectaron directamente. Uno fue un operativo histórico, que hay que ver siempre este tipo de cosas que tienen un timing político. Un operativo histórico en Madrid, en España, con 200 policías que desarticularon una célula del cártel de Sinaloa que operaba en la capital de España. Ah, eso no lo sabía. Sí, eso fue esta semana y fue un golpe directo porque sabemos que el cártel de Sinaloa pues es el aliado de López Obrador, y precisamente en un país que López Obrador ha sido particularmente hostil por todas las tonterías que ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Sobre bueno, pues ya sabes, ¿no? Todo el problema que trae ideológico ahí detrás. Bueno, pues en este operativo incautaron 1 tonelada de marihuana, 37 kilos de cocaína, armas y bienes de lujo como coches y joyas que más o menos acumulan un valor de 6 millones de euros, los pobrecitos, ¿no? No traía nada. Y de efectivo encontraron más de 100,000 euros en efectivo, y se bloquearon 20 cuentas bancarias y se desmantelaron 2 laboratorios para el procesamiento y distribución de la mercancía, o sea, de las drogas. Fíjate, pero esto es interesante, este dato. Las investigaciones se iniciaron a finales del 2020, cuando se detectó que en ese año y desde el 2019 habían llegado personas, o sea, mexicanos del estado de Sinaloa al país ibérico. O sea, coincide exactamente con el inicio del gobierno de López Obrador, cuando se despliegan estas fuerzas, esta célula del cártel de Sinaloa, teniendo, pues me imagino, la protección del gobierno mexicano, que fue la que les emitió los documentos sabiendo que eran falsos, para que pudieran allá ir a delinquir, ¿no? Así que fíjate qué interesante, ¿no? Pero la disculpa tiene que venir de España, evidentemente, ¿verdad? Porque, pues, sí, claro. Ahora, otro golpe para López Obrador y Morena esta semana es precisamente que finalmente llegó a su fin, parece, cuando menos en esta parte, un juicio que había captado la atención de México desde hace tiempo, que es el de Nazón Joaquín, el actual líder de la secta La Luz del Mundo, que tiene su sede mundial aquí en Guadalajara, precisamente. ¿Qué Martí Batres? Discúlpame la interrupción, pero ¿qué un político Martí Batres, algo así, no pertenece o perteneció, no quiero ser, a esa secta? Bueno, yo no creo que haya pertenecido, porque esta gente es atea, pero era totalmente simpatizante, aliado, político. Acuérdate que fue Martí Batres, y qué bueno que lo mencionas, quien le consiguió, a través de sus contactos,
con el gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal el Palacio de Bellas Artes para que ahí celebrara su fiesta de cumpleaños. Eso fue en el 2019, o sea, en cuanto entró López Obrador, celebraron su cumpleaños de este depredador sexual y pederasta en el Palacio de Bellas Artes. Fue un escándalo porque estaba presente Claudia Sheinbaum ya como jefa de gobierno y le estuvo aplaudiendo y toda la cúpula de Morena estuvo presente en esa celebración. Ahora, este tipo, que es un delincuente confeso, y cuando digo confeso es porque él se declaró culpable ante el tribunal en Los Ángeles, pues ahora resulta, bueno, como aliado de Morena, aliado político y económico de Morena, pues ya no saben esta bola de gente dónde meter la cabeza, precisamente porque quedó evidenciado que era pues un aliado de ellos, ¿no? Así que este fue otro golpe para esta semana, y todo esto estamos hablando de nada más lo que se acumuló durante esta semana, ¿no? Y por si fuera poco, Aeroméxico, la línea aérea más importante de nuestro país, fue a los tribunales para pedir una revisión judicial de la declaratoria de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Acuérdate que es un tema que hemos hablado en muchas ocasiones, sí. Y Aeroméxico solicitó una revisión de la declaración de saturación que hizo el gobierno del gobierno de México, no de la Ciudad de México, sino del gobierno federal, donde por decreto determinaron que ya estaban saturado el espacio aéreo de México y por lo tanto los vuelos tenían que irse ahora a Santa Lucía. En una nota la aerolínea indicó que el reclamo ante un juez pidiendo que la revisara porque no se cumplía, o sea, el criterio por haber declarado esto con elementos técnicos fundamentales, ¿no? Aquí nuestro amigo Rubén Macías, que nos está mandando este mensaje, es un piloto precisamente de Aeroméxico, ex piloto de Aeroméxico, así que si hay alguien experto en este tema, pues es él. Aprovecho de mandarle un afectuoso saludo. Un abrazo, gracias por comentar. Así que este fue otro golpe todavía más esta semana contra López Obrador. Y fíjate, ya dos temas ya para finalizar, dos temas locales, uno aquí de Guadalajara y el otro de Monterrey, que ya mencionaste al principio. Es, bueno, aquí en Guadalajara, las familias de los desaparecidos, este es un problema muy grave que tenemos en Guadalajara, la cantidad de desaparecidos que hay, porque el gobierno actual de Enrique Alfaro, que es una copia, es un clon de López Obrador y que quiere ser presidente de México, Dios nos libre, el actual el gobernador es de Movimiento Ciudadano, igual que Samuel García de Nuevo León. Bueno, pues este gobernador pues tiene un problema, una crisis de inseguridad gigantesca, porque al parecer también algo tiene que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces tenemos una crisis de inseguridad como nunca antes la habíamos padecido aquí en Guadalajara. Y las familias de los desaparecidos, la única manera en la que encontraron para ser vistos es pegar fotografías con los datos de los desaparecidos en unas estructuras que se llaman volardos. Son como columnas que miden alrededor de 50 a 70 centímetros y están puestos en las banquetas para que los autos, pues son como barreras de contención para que los autos no vayan a chocar, o si chocan, no se vayan a subir a la banqueta y vayan a atropellar gente, ¿no? Bueno, estos tubos que se llaman volardos, que son bastante anchos, ahí los familiares de los desaparecidos pues han colocado las fotos. Bueno, pues el gobierno fue corriendo, el gobierno de Enrique Alfaro, y en lugar de darle solución o escucharlos, lo único que se le ocurrió hacer fue ir y pintarrajear todos los rostros de estos desaparecidos de negro para que la gente no los viera. O sea, imagínate, a él le importa más la imagen que resolver el problema. Entonces la gente, pues obviamente indignada, volvió a salir a ponerlos sobre la pintura. ¿Por qué? Pues porque dicen, bueno, queremos visibilizar este problema que el gobierno trata de ocultar, entre otros muchos, ¿no? Y ya el último tema que quería comentarte, salvo lo que tú quieras agregar, es el de pues la crisis de agua que están padeciendo tus paisanos allá en Nuevo León, y que el gobernador Samuel García, que ya sabemos que es una nulidad obviamente, salió de gira y pues se la rayaron por todos lados, ¿no? Digo, yo creo que la mamá de él, pues algo de culpa de tener, porque me imagino que no lo educó muy bien, pero fue la más insultada. Entonces, él se indignó mucho, Samuel García, por la manera en la que la gente le estaba reclamando que no tenían agua. ¿Y sabes con qué salió? ¿Cuál fue su respuesta? Él dijo, y ahora resulta, lo voy a leer literal, o sea, no pido disculpas por si hay alguna palabra antisonante, pero estoy citando literalmente lo que él dijo.
Dice, y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me tocara el abasto de agua. No, pues no, señores. El abasto de agua le toca a la Conagua y el abasto de luz le toca a la CFE. O sea, él lavándose las manos, diciendo, no, pues ese no es mi problema, ustedes a ver cómo se las arreglan. Y pues obviamente ha sido muy criticado su postura. Entonces, ¿sabes la genialidad que se le ocurrió a Samuel García? Dijo, No, bueno, está bien, para hacerle frente a la escasez de agua, por el recorte del suministro, va a haber agua solamente 6 horas al día. ¿Sabes de qué hora va a haber agua en Monterrey? eso sí me enteré porque me dijeron los parientes, pero díselos al auditorio. De 4 de la mañana a 10 de la mañana. Así que si usted quiere lavar ropa o quiere bañarse o algo, pues va a tener que madrugar. Y yo creo que, mira, nosotros siempre criticamos a los gobiernos, pero hay que entender que siempre buscan nuestro bien, la verdad. Bueno, qué mejor, pues ahí está el dicho de que el que madruga Dios le ayuda. O sea, el gobernador quiere que Dios ayude a toda la población de Nuevo León y por eso quiere que se levanten temprano, ¿no? Hacer sus labores. Y se desocupan más temprano, o sea, imagínate, yo todas las 10 de la mañana ya lavaste tu ropa, ya te bañaste, lavaste los trastes, o sea, ya quedas desocupado y ya puedes dedicarte a otras actividades, ¿no? Válgame, y curiosamente yo creía que era broma, pero ya están ordenando agua por medio de Amazon, carísima, dicho sea de paso, las familias. En México, no sé cómo ligan otras partes de Hispanoamérica, tienen lo que llaman tinacos, o en Monterrey, Sí. Que es un lugar donde almacenas agua para cuando se corta. Yo crecí los primeros años de mi vida en Monterrey, donde se nos cortaba el agua en la tarde, no me acuerdo que era a las 6, 7, no me acuerdo. Hay Carola, alguien de Monterrey que me confirme. Yo estaba muy, muy chico cuando esto sucedía, pero ya se quitó y me acuerdo tener tinacos. El problema del tinaco es que requiere mantenimiento, no es como que, pues cuando estás impuesto a tener agua ya todo el tiempo, sobre todo cuando se cierra la fábrica de acero, la fundidora, que se reconoce ahí, pues ya no hubo esa necesidad, pues la fundidora se chupó todo el agua para acabar pronto. Ya no había necesidad, entonces, pues obviamente no puedes tener el agua ahí estancada o un tinaco sin mantenimiento, tiene que estar usándose constantemente. Obviamente agarró muchas personas en curva ya esta falta de suministro y obviamente pues están tratando a como den ahorita a conseguir tinacos. Según me cuentan las personas con las que he hablado allí en México, en Monterrey, que esto no se va a solucionar la crisis del agua hasta que llegue, digamos, un huracán, como a veces se ha dado en la historia de Monterrey con el Gilberto o el huracán Alex, que han pues dejado mucha agua, pero también dejan muchos daños, muchas muertes, por desgracia. Pero al parecer está a esas alturas algo muy, muy lamentable y la gente pues está consiguiendo agua. Ojo, también, Miguel, hay que considerar que en Monterrey hace mucho calor, como en Texas. Prácticamente es el mismo clima, o sea, si acaso aquí es un poquito más frío en invierno y un poquito más caliente en verano, pero es lo mismo, o sea, eso es, geológicamente hablando es muy similar, o sea, no hay mucha diferencia entre el norte, que es Texas, y el noreste mexicano específicamente. Entonces, aquí hay un poquito mejor administración, evidentemente, del agua, aunque aquí ha habido sequías y todo, y en Monterrey no. Y obviamente, pues es una ciudad de más de 5 millones de habitantes, como Guadalajara, son ciudades grandes. Entonces, no estamos hablando, con todo el respeto, no porque no tengan dignidad, de pueblos pues, pequeños, o sea, donde el impacto es un poquito más limitado, no porque no valgan nada, simplemente son pues la realidad de las cosas. Monterrey es una ciudad que es grande, es estratégica por su ubicación, etcétera, etcétera. Entonces el impacto se profundiza más por esta falta de agua. Estamos pidiendo obviamente pues oraciones y si pueden ustedes donar agua a las personas allá, háganlo porque es una condición muy precaria. En Guadalajara pues tú vives en un clima muy benigno, llueve mucho, bendito Dios, es parte de pues del altiplano mexicano, no sé si técnicamente esté ahí o no, en la parte del altiplano, pero es parte donde está el clima muy bien, entonces es más moderado y pues Monterrey no tiene ese privilegio, Monterrey es semidesierto y es un clima muy áspero. Además, aquí en Guadalajara, como tú recordarás, tenemos aquí a escasos 60 kilómetros, o quizá menos, la laguna más grande, o el lago más grande de México, que es el lago de Chapala, que es pues el vaso lacustre donde se surte la ciudad. Y pues aunque de repente baja mucho su nivel y todo, pues no, nunca se ha secado, por supuesto. Y pues esa es una ventaja para nosotros. Y aquí lo que nosotros padecemos es al contrario, el exceso de agua cuando llueve, porque falta infraestructura para captar tal cantidad de lluvia que cae y aquí causa estragos, ¿no? Pero bueno,
Ojalá, si hubiera un plan realmente, ¿no?, de desarrollo o de aprovechamiento del agua, se podría distribuir, como ya lo hemos comentado en algún programa, enviar todo el agua que les sobra en el sur de México, ¿no?, en Tabasco, en Chiapas, ¿no?, donde Campeche, donde tienen demasiada agua, y se podría enviar a través de obras hidráulicas hacia el norte del país, donde tanta falta hace, también se puede aprovechar, ¿no? Sí, y el norte, obviamente, porque ahí está la industria. ¿Por qué está la industria en el norte? Porque estratégicamente hablando hace más sentido. Es más fácil mantener infraestructura, o sea, instalaciones y todo, en el desierto, semidesierto, que en la jungla. O sea, incluso las mismas carreteras requiere mucho más mantenimiento, preservarlas en un estado donde es muy húmedo la jungla. No por nada es más difícil desarrollar infraestructura en esos lados o en esos países, curiosamente, que en áreas donde pues está plano hasta donde tope el ojo la vista, ¿va? O sea, como es el caso del norte de México, Texas, Arizona, etcétera, etcétera. Aquí también, por cierto, en los Estados Unidos, cuando hay sequías muy graves, por ejemplo, en el área, pues Texas no tanto, pero digamos el área que sí son desérticas, como Nevada, partes de Arizona, por así decirlo, el este de California, pues se han tomado medidas de ración y conservación del agua. Eso es obviamente se da, pero no al grado que hemos visto como en Monterrey. Eso sí ya son palabras mayores. Yo estoy impactado. Pues bueno, a seguir orando. Así es, así es. Pues Miguel, se nos acaba el tiempo, pero quiero cerrar de volada pidiendo a las personas que compartan y también una vez más, aquí pueden echar la mano a Miguel con su labor. ¿Cómo va con la pasta, Miguel? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, gracias a Dios. Fíjate que gracias a tu programa mucha gente nos ha hecho favor de contactarnos, muy interesada en conseguirla, en comprarla. Estamos haciendo ya envíos a muchas partes del país, a donde físicamente a lo mejor no podemos ir nosotros, pero la paquetería nos ayuda y estamos llegando a muchas partes. De hecho, una de nuestras más fieles seguidoras aquí del programa, que es Chari Castañeda, o Chari, no recuerdo su apellido, me comentó precisamente que iba a andar en la región de Veracruz, en el estado de Veracruz, y que pues, estaba interesada también en promover la pasta con contactos que podrían distribuirla. Así que bueno, así como ella, pues mucha gente nos ha hecho favor de contactarnos de muchas partes del país que ven nuestro programa y que a mí me da mucho gusto porque pues eso nos ayuda también a mantener esta labor que es tan complicada, peligrosa, como ya hemos dicho, costosa también, porque obviamente implica un costo, y que la única manera que tenemos nosotros, tú y yo, no estamos dentro del presupuesto de ningún gobierno, por supuesto, ni de ninguna corporación, ni ninguna fundación. Entonces, la única forma en la que tenemos de proveernos los recursos para poder seguir adelante con esta labor es a través de financiarlo nosotros mismos con actividades, ya sea directamente relacionadas con esta labor informativa o con actividades periféricas o alternas, ¿no? Como lo que estás haciendo tú vendiendo productos de la salud y yo con este producto de nuestra pasta dental, ¿no? Así que les invitamos a que la adquieran. Ahí vienen los correos de contacto, nos pueden escribir si tienen interés en venderla, incluso con sus vecinos, con sus familiares. No necesitan tener una tienda para venderla, simplemente pues todo el mundo es un producto que usa todos los días y pues simplemente recomendarla, venderla y que la gente sepa que ustedes en su casa la están distribuyendo y pues tienen un ingreso extra y además están haciendo un bien a sus seres queridos, a sus conocidos y a ustedes también. Y como lo dije hace rato, si mucha gente dice es que no me siento a gusto avisándole a mis amigos que yo puedo ser distribuidor de esta pasta dental o lo que tú gustes y mandes, el producto que quieras, hombre. O sea, en este caso vamos a la pasta dental Natural All, pero dices, ya lo haces en muchas cosas y ni te das cuenta, lo haces cuando estás en redes sociales comunicándote, incluso si es el círculo de WhatsApp, mira la copita que me estoy echando o el taquito que me estoy comiendo en tal taquería, o para bien o para mal, ya lo haces, pues vamos a hacerlo de una manera bien, sobre todo tomando en cuenta que, Miguel, las opciones para muchas personas, dices, es una fuente de ingresos alterna, ¿ok? Y las opciones, si no haces eso, pues quieres trabajar por una corporación que te va a pedir ciertos experimentos de salud que tú no estás de acuerdo, o que va a estar financiando ideologías con las que tú no estás de acuerdo, o sea, entonces, pues no, bueno, pues búscale por este lado, y además de que se alinea con nuestros valores católicos, que somos muy subsidiarios, o sea, nos ayudamos entre nosotros. Así no dependemos tanto ni de corporaciones, ni de gobiernos, ni de ONGs, ni nada, ¿verdad?
Claro, por supuesto, así es, y eso mantiene nuestra independencia, nuestro criterio editorial y nuestra soberanía también, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que se sumen, ya sea donando o comprando, ¿no? De las dos formas nos ayudan mucho. Sí, sí. Y si tú tienes, por cierto, antes que me olvide, un negocio que como Miguel o como Patty o como a los que sean, échame un grito, un mensaje, no te cobramos, o sea, si es algo que beneficia a la comunidad, o sea, una vez más lo reitero, Miguel no me paga por esto, lo hacemos con mucho cariño, para eso estamos para servir. Entonces, si en algo te podemos ayudar aquí en Reconquista Network, háganoslo saber, no prometo nada, a lo mejor un producto que no se alinea con nosotros o no, pero bueno, eso ya lo discutimos en privado los detalles. Si tienes algo, anímate, échame un mensaje y a ver cómo podemos trabajar para que puedas tú expandir tu cartera y puedas tener acceso a un mercado más grande. Porque también la otra opción es, pues, puedes pagar publicidad. Digo, yo conozco de influencers, incluso amigos míos, que te cobran por una mención muy cortita, $100 por programa, 200, dependiendo el influencer y el horario y todo. Entonces, pues acá es gratis. Así Aprovechalo. es, claro, Entonces, así vamos. es, totalmente. Bueno, Miguel, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Dios mediante, así será, que Dios así nos lo permita para seguir defendiendo pues los intereses de nuestro país, que la verdad estamos cada vez peor, pero bueno, pues hay que alzar la voz para que la gente reaccione y sobre todo pues la gente que está en Estados Unidos sepa cuál es la realidad que estamos enfrentando. Sí, sí, eso es muy importante. A nombre de Miguel y del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, se despide un servidor Luis Medina, deseándoles que tengan feliz fin de semana y, lo más importante, que viva Cristo Rey. Que viva.